En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Regresamos, estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. A Bogotá ya no le cabe un solo carro ni una moto más. Sin embargo, las ventas de este sector automotor continúan siendo estables. Aún así, los expertos en movilidad continúan buscando estrategias que permitan facilitar el transporte de miles y miles de personas que van a sus casas, a sus lugares de trabajo o de estudio. Una de ellas la viene presentando la Secretaría de Movilidad del Distrito y es ampliar el horario del pico y placa durante todo el día para aquellos vehículos que no están matriculados en Bogotá. Estaríamos hablando de cerca de 200.000. ¿Es conveniente o inconveniente esta medida? Es el debate que vamos a estar adelantando esta noche aquí en Veredicto. Recuerden, ustedes tienen la última palabra. Hacemos una breve pausa y comenzamos a desarrollar nuestro debate. Regresamos a Veredicto. En nuestro debate de esta noche estaremos tratando de analizar la conveniencia o inconveniencia de prolongar el pico y placa durante todo el día a aquellos vehículos que no están matriculados en Bogotá. Entremos en materia y veamos de inmediato algunos argumentos de este debate. El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, ha propuesto una idea con el fin de sacar vehículos de las calles y mejorar en algo los desplazamientos de los capitalinos. Más allá de restringir los vehículos, lo que tienen que hacer es fortalecer el transporte público. Esta consiste en ampliar a todo el día el horario del pico y placa a los vehículos que estén matriculados en otro municipio, lo cual sacaría de las calles entre 200 y 300.000 automóviles. Eso no es la solución son las vías, el metro, puentes, pero esa no es la solución definitivamente. El problema es que la medida del pico y placa ha demostrado ser un buen negocio para los concesionarios, pero no para las vías, pues desde que Enrique Peñalosa la implementó hace 19 años y con las respectivas modificaciones hechas por los siguientes alcaldes, el parque automotor capitalino se ha multiplicado por 3. Por otro lado, la escasez de vías en buen estado y la falta de una adecuada cobertura y servicio del transporte integrado solo llevan a pensar en el caos del sistema si se le llega a inyectar más usuarios. Ese será nuestro tema de hoy. Y como siempre, ustedes dictarán el veredicto. ¿Debe aplicarse la restricción del pico y placa durante todo el día para aquellos vehículos que no están matriculados en Bogotá? Es el debate que tendremos esta noche. Recuerden, ustedes a partir de cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí la casilla de la Fiscalía y de la Defensa para que puedan allí emitir su voto. También recibimos todas sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Ya nuestros invitados están listos, así que vamos a presentarlos de inmediato. Nos acompaña esta noche en la cabeza de la Fiscalía el doctor Fernando Rojas, experto en movilidad, autor de varios artículos sobre este tema aquí en Bogotá, entre el que se destaca el transporte de la movilidad urbana en Bogotá. Politólogo, especialista en resolución de conflictos de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en gestión urbana de la Universidad Católica de Paraná, estudiante de doctorado de Historia de la Universidad de los Andes. Además ha sido profesor e investigador de las Universidades Javeriana y El Rosario, analista y columnista de varios medios de comunicación y asesor del concejal de Bogotá, Juan Carlos Flores. Doctor Rojas, muy buenas noches y bienvenido. Gracias por acompañarnos. Claudia, buenas noches a usted y a los televidentes. Y esta noche en la cabeza de la defensa me acompaña el doctor Daniel Palacios, concejal del Centro Democrático, politólogo con énfasis en relaciones internacionales de Florida International University, con una certificación de George Washington University y la Universidad del Rosario en alta gerencia y políticas públicas, candidato en maestría en gobierno en énfasis en defensa y seguridad nacional de la Universidad de Harvard y tiene un certificado en resolución de conflictos y negociación de Facultad de Derecho también de la Universidad de Harvard. Fue asesor privado del senador Álvaro Uribe Vélez como jefe de gabinete. Doctor Palacio, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Claudia, y a todos los televidentes. Vamos a comenzar entonces a desarrollar nuestro veredicto. Doctor Rojas, puede ponerse de pie, tiene 4 minutos para exponer sus argumentos y esta va a ser su cámara. Bien, no estoy de acuerdo con esta medida porque no es una solución de fondo que contribuya a mejorar la movilidad de Bogotá. Es más bien una medida desesperada que busca ocultar la incapacidad que han tenido a lo largo de este año de transformar la movilidad de la ciudad y ha sido un año más bien perdido. Quiero presentar 2 tipos de argumentos fundamentales. El primero es jurídico. No estoy de acuerdo con la medida primero porque es una medida discriminatoria que viola el derecho a la igualdad
simplemente porque hay unas personas que tienen su carro matriculado en un lugar que no es Bogotá. En segundo lugar, es una medida que viola el derecho al trabajo de las personas que no tienen su carro, digamos, matriculado fuera de Bogotá, pero que lo utilizan para garantizar la manutención de sus familias, para trabajar con el carro. Es una medida que desconoce la riqueza, el aporte de personas de otras regiones del país que le aportan a la diversidad de la ciudad, al desarrollo económico de la ciudad, al desarrollo cultural y social. Y hay un tema que a mí me parece fundamental y es que es desproporcionada, en la medida en que no solo afecta a la gente que vive en Bogotá, sino a los municipios vecinos, e ignora una cosa que es fundamental, y es que el 83% de los alimentos frescos que consumimos en Bogotá se encuentran en un perímetro de 300 kilómetros de la ciudad. Eso significa que traer esos alimentos nos va a valer mucha más plata, lo que va a resultar en que la gente va a terminar pagando más para poder comer. El segundo paquete de argumentos son ya en materia de movilidad. Y es que esta medida castiga al ciudadano por la incapacidad del mismo Estado de garantizar alternativas de transporte eficientes, seguras, dignas y ambientalmente sostenibles. Según cálculos de la Secretaría de Movilidad, cerca de 300.000 carros que circulan por Bogotá no están matriculados en Bogotá. Si nosotros ponemos este pico y placa del que está hablando la administración, eso nos llevaría a dos efectos. Por un lado, a que esos 300.000 carros se matriculen en Bogotá, se sigan congestionando las vías y ya no haya a quien echarle la culpa. Segundo, muchos de esos 300.000 carros, de los dueños de esos carros, terminarán comprando otro carro o comprarán motos, con lo cual continuarán los problemas de movilidad en la ciudad. Y hay uno que me parece fundamental, y es que la administración y la ciudad no han sido capaces de ofrecer un transporte público de calidad. Según la encuesta de Bogotá Cómo Vamos, el 35% de las personas que respondieron la encuesta tienen a Transmilenio como su principal medio de transporte. Pero ojo a este dato, solo el 18% está satisfecho con el servicio. Eso significa que el 82% de los bogotanos no está satisfecho con el servicio que está recibiendo en Transmilenio. En el año 2002, bajo la administración del alcalde Mocus, se estableció media hora más de pico y placa para los carros que estaban matriculados fuera de Bogotá. Sin embargo, en el 2004, bajo el gobierno de Lucho Garzón, mediante el decreto 198, se echó para atrás esta medida por tres razones fundamentales. La primera, debido a las condiciones de accesibilidad y movilidad de la ciudad. Segundo, bajo el concepto de ciudad-región. Y tercero, que creo que es central en este argumento, es para garantizar la eficacia y el trabajo de quienes hacían el control de tránsito y transporte. Entonces, esto ya se intentó, no funcionó, y creo que digamos que la administración debe estar concentrada en buscar soluciones de fondo y no en lanzar unos voladores para convencer que sí está haciendo algo por la ciudad cuando todavía no ha dado los primeros pasos. Doctor Rojas, estando ahí de pie, le voy a pedir que responda a la siguiente pregunta, que la formula Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad de Bogotá. Necesitamos tener mayor control sobre los vehículos que circulan en la ciudad. Una de las maneras de hacerlo es que estos vehículos estén en nuestras bases de datos y estén registrados. A mí me parece fundamental que todo este parque automotor nosotros lo podamos tener bajo control. Mi pregunta es si hay alguna justificación para que estos vehículos accedan y tengan y paguen impuestos en otras ciudades, evitando de alguna manera que podamos tener el control total sobre las multas y sobre el desempeño de los conductores de estos vehículos. Señor secretario Bocarejo, si hoy con los carros que tiene bajo su control no controlan a los mal parqueados, no controlan a los que manejan rápido, no controlan a los que no respetan las señales de tránsito, ¿para qué quiere tener 300.000 carros más? ¿Cuál es la solución de fondo que usted realmente le está planteando a los bogotanos? Por ahora no se ve. Usted está hablando de una gente que tiene el carro matriculado afuera, que paga impuestos afuera, pues encuentre un camino para invitarlos a que ellos se matriculen aquí, ¿cierto? Pero no puede restringir que ellos circulen por la ciudad simplemente porque su carro es de otra ciudad.
¿cierto? Creo que es una medida discriminatoria que simplemente por un tema administrativo no se justifica, digamos, afectar la calidad de vida de por lo menos esas 300.000 personas que ustedes quieren dejar por fuera durante todo el día. Vamos a invitar a pasar al estrado del testigo de la Fiscalía para que contribuya con los argumentos del doctor Rojas. Se trata del señor Germán Prieto, director del Programa de Gestión de Transportes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es ingeniero civil, tiene una maestría precisamente en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería de Transportes de la Universidad de los Andes, especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario. Ha sido además consultor en temas de movilidad y transporte urbano en diferentes entidades y durante 5 años fue coordinador de movilidad en la Cámara de Comercio de Bogotá. Señor Prieto, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a comenzar entonces con el interrogatorio. Muy bien. Doctor Prieto, quiero arrancar preguntándole si esta medida del pico y placa todo el día para carros que están matriculados fuera de Bogotá tiene un efecto positivo sobre la movilidad en el largo plazo. Desde mi punto de vista, no hay un efecto realmente positivo en el mediano y en el largo plazo de medidas de restricción como el pico y placa. Son medidas facilistas, son medidas que le permiten a uno decir mañana voy a tener 300.000 carros menos, pero la verdad es que rápidamente ese efecto se anula con el hecho de que los propietarios recurran a un segundo y a un tercer carro por familia. De esta manera ha pasado en Bogotá, o sea, tenemos una prueba tangible y es que en 15 años, desde que empezamos con las medidas estilo pico y placa, multiplicamos por 3 el número de vehículos que circulan en la ciudad. Por cada carro que había, ahora tenemos 3. Pero además por cada moto que había, y este es un dato escalofriante, por cada moto que había, ahora tenemos 15. Es decir, lo que quisimos, digamos, de buscar soluciones, que era una solución temporal, y así se planteó desde el principio, se nos volvió una solución, un intento de solución permanente, pero eso realmente se nos revirtió en un problema más grave. Y al que quiera ver eso en caricatura puede salir un sábado a circular por Bogotá, donde salen todos los vehículos. ¿Estas medidas pueden tener un efecto cruzado? Y sería interesante que le explicara a los televidentes qué se entiende por un efecto cruzado. Bueno, yo he mencionado el hecho de que hay un efecto cruzado entendido como las ciudades, los municipios aledaños a Bogotá, que ven que la ciudad además adopta una de estas medidas que parece de la época feudal, cuando uno planeaba todo de las murallas del castillo para adentro, van a sentirse de alguna manera agredidas, de alguna manera excluidas, y lo que van a buscar hacer seguramente es también poner medidas similares, es decir, ampliar el pico y placa para vehículos que tienen placa de Bogotá, para las personas que en cientos de miles viven en ciudades como Funza, Mosquera, Madrid, Chía y los 22 municipios de la región. Es decir, la persona que vive afuera de la ciudad va a tener o la restricción amplia en su municipio o va a tener la restricción amplia en Bogotá. Es decir, un doble castigo. Un doble castigo, y además eso no le va a dejar otra salida si él necesita el carro, que efectivamente comprar un segundo, un tercer y hasta un cuarto carro, que es lo que ya vemos en algunos de los hogares con mayor poder adquisitivo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quiero que desarrollemos un poquitico más esa idea de la planeación desde la perspectiva metropolitana, y no sé si nos puede explicar un poco cómo se ve eso, por ejemplo, con el caso de Soacha y Bogotá. Pues claramente la movilidad no puede pensarse como del límite de la ciudad para adentro, solamente porque realmente en la práctica las personas viven, trabajan, tienen sus carros en otras ciudades y pues en general necesitan movilizarse desde otras ciudades, y por lo tanto la planificación se debe hacer regional, se debe hacer a escala metropolitana. No ha sido fácil, pero el reto tiene que seguir siendo ese, no poniendo medidas facilistas como el pico y placa. En Soacha, por ejemplo, digamos que la necesidad tan imperante de los ciudadanos de Soacha para movilizarse desde y hacia Bogotá ha conllevado a que tengamos esfuerzos que no han sido necesariamente los mejores, pero que van encaminados por buena vía, y es integremos Transmilenio, implementemos el sistema de transporte público que tenemos aquí, extendámoslo hacia allá. Es decir, planeemos la ciudad como lo que es, y es realmente una zona conurbada, una zona en la que uno no ve en qué parte se divide la raya de Bogotá y la raya de Soacha. Así, de esa misma manera, debería pensarse y planificarse toda la movilidad de la región, toda la movilidad de estos 22 vecinos que tenemos en Bogotá, y por lo tanto pues pensemos no en cómo les ponemos restricciones a los unos de alguna manera discriminatoria, sino más bien cómo planificamos todo como un solo sistema.
Muchísimas gracias a ambos. Nosotros vamos a hacer una corta pausa comercial y regresamos para escuchar el contrainterrogatorio por parte de la defensa. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto, estamos en este momento en el segmento de la Fiscalía. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de conocer al defensor, quien nos acompaña esta noche, el doctor Palacios. Comencemos con el contrainterrogatorio. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que arrancaría con la primera pregunta. ¿Usted considera que el pico y placa ayuda en algo o no ayuda en nada a mejorar la movilidad en la ciudad? Creo que no ayuda en nada, es una medida muy de corto plazo que realmente después de unos meses o de 1 o 2 años agrava de hecho el problema de congestión en la ciudad. O sea, entendemos entonces que la posición suya es que se debería quitar el pico y placa en la ciudad. Yo creo que progresivamente debería quitarse el pico y placa en Bogotá, pero eso debería ser el resultado de una suma de buenas medidas también que mejoren transporte público y no motorizado. Soluciones rápidas para el transporte público o para la movilidad de la ciudad, como construcción de nuevas vías, tardarán entre 3, 5 años, 6 años en construir. Mientras tanto, entonces quitamos el pico y placa hasta que se construya eso. No, yo no creo que las soluciones deberían ser, primero, no debería ser incrementando infraestructura, ni creo tampoco que las medidas tengan que esperar 4 o 5 años para plasmarse. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar transporte público y para mejorar transporte no motorizado que no requieren tanto tiempo. ¿Cómo cuáles? Bueno, hay muchas, digamos que la promoción del uso de la bicicleta, el mejoramiento del transporte público. Creo que, por ejemplo, una de las medidas que debería abordarse de manera mucho más valiente, que requiere, digamos, mucha más valentía de parte del gobierno, sería un subsidio al transporte público, buscando recursos desde los vehículos particulares. Es más, yo reemplazaría el tratar de aplicar una restricción a las placas, lo cambiaría por unos cobros a los automóviles particulares que circulan en Bogotá, no solo que entren o salgan o que sean de otras ciudades, sino que circulan en Bogotá. O sea, seguir castigando a la persona que tiene carro, no darle soluciones a la persona que tiene carro, desincentivar el uso del carro, como ha sido la propuesta de muchas de las administraciones, y que la consecuencia ha sido que tenemos hoy más carros, como usted muy bien lo dijo. Yo lo que diría es premiar al que usa el transporte público y al transporte no motorizado, que es el 85% de las personas, y sobre todo las personas de más bajos ingresos en nuestras ciudades, dejar de darle la prelación en inversión, como se le ha dado normalmente históricamente al automóvil, porque solo el mantenimiento de la malla vial para los automóviles genera costos altísimos. Entonces, si el 85% de las personas se mueven en transporte público y no motorizado, hacia ellos deberían ir los recursos. Entonces, de alguna manera deberíamos que algunos de esos recursos se generen desde el automóvil particular. ¿Y cómo hacemos eso cuando hoy Bogotá tiene un déficit de 300 kilómetros de construcción de Transmilenio, donde hay 4 nuevas troncales que se van a construir? Entonces, seguimos proponiendo castigar a la persona que está en carro y no darle soluciones a la movilidad del vehículo cuando deberíamos buscar una movilidad multimodal. Estoy completamente de acuerdo con usted. Lo que hay que hacer es generar las medidas que mejoran el transporte público, pero para eso necesitamos recursos y creo que los recursos deberían salir en parte también dejemos de subsidiar el carro, porque al que necesitamos subsidiar es al usuario de transporte público y no motorizado. O sea, en conclusión, si usted tuviera la posibilidad de sacar entre 200.000 y 400.000 vehículos de circulación todos los días para mejorar a los ciudadanos que sí pagan impuestos en la ciudad, no lo haría. Lo que pasa es que no lo estaría sacando, lo saco un día, pero a medida que la medida se implementó, los propietarios de los vehículos empiezan a comprar un segundo y un tercero, de tal manera que ya esos 200.000 o 300.000 vuelven a existir. Nos pasó, como le conté, nos pasó en Bogotá, en 15 años, multiplicamos por 30 el número de motos, entonces fácilmente alguien que se ve con una restricción tipo pico y placa compra una moto, y eso es exactamente lo contrario de lo que queremos en nuestra ciudad. Para concluir, ese segundo vehículo probable que compraría, ¿dónde lo matricularían? Pues normalmente lo que se ha visto es que la mayoría de los hogares que tienen un segundo y un tercer carro hacen un mix. Es decir, si tiene un carro en Bogotá, entonces el siguiente lo matricula en Chía. El primero es en Chía, el segundo ¿dónde lo matricularía? Exacto, si el uno es en Chía, el otro vive en Bogotá, pero si el primero es en Bogotá, el segundo lo matricula de Chía. O sea que el problema se nos sigue agravando. Al doctor Prieto, muchísimas gracias. Esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Regresamos aquí en Veredicto para escuchar los argumentos que nos trae esta noche la defensa. No sin antes recordarles que ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. Ya escucharon ustedes los argumentos de la Fiscalía. También tuvieron la oportunidad de conocer a quien nos acompaña hoy en la cabeza de la defensa, el concejal Daniel Palacios, quien tiene 4 minutos a partir de este momento para exponer sus argumentos. Bueno, muchas gracias.
Yo creo que ya han escuchado la posición de la Fiscalía. Ahora hablemos de realidades y de cosas que podemos hacer y que podemos hacer en el corto plazo. Estamos de acuerdo con la defensa. Esto, el pico y placa, es una medida a corto plazo, que se ha extendido en el tiempo por la falta de voluntad de las alcaldías pasadas de realmente dar una solución multimodal al problema del tráfico en la ciudad, de dar soluciones para las bicicletas, de dar soluciones para el transporte público, de dar soluciones para los automóviles, porque aquí a todo el mundo se le olvida que los bogotanos tenemos carro y que no todos estamos dispuestos a bajarnos del carro para ir a una bicicleta o para ir al transporte público. Aquí tenemos que legislar para todos, no solamente para una de las modalidades de tránsito de transporte público. En ese sentido, claro que sí, necesitamos soluciones a largo plazo, necesitamos construir nuevas vías, necesitamos ampliar algunas que ya están, necesitamos una Boyacá ampliada, necesitamos una autopista norte ampliada, necesitamos la construcción de la LO, necesitamos la construcción de la 68, de la 13. Todas esas son medidas que debemos hacer y que estamos en mora de hacer, pero son medidas que no tendremos por lo menos antes de 2 o 3 años. Yo admiro el entusiasmo del testigo de la defensa, pero lo que ya sabemos los bogotanos y lo que hemos vivido es que las vías no se construyen de la noche a la mañana, que son muy demoradas. De hecho, tenemos más de 30 años de no tener una vía nueva en la ciudad. En ese sentido, ¿qué podemos hacer? Decirle a los bogotanos que podemos encontrar una solución de corto plazo mientras logramos hacer las vías que tenemos. Una de ellas puede ser sacar entre 200 y 400 mil vehículos diarios de las vías. Tenemos una oportunidad de que esos 200 mil, 400 mil vehículos que no pagan impuestos en la ciudad tengan un pico y placa que será extendido todo el día. Ahí tenemos que ser claros, esos carros ya tienen pico y placa hoy. Esos carros no pueden entrar a Bogotá entre las 6 y las 8 y media de la mañana y en el pico y placa de la tarde. Aquí lo único que estamos haciendo es abriendo ese pico y placa para que sea todo el día en vez de unas cuantas horas. Esto ya la Corte Constitucional lo ha hablado y lo ha dictaminado. Ya el Consejo de Estado se ha pronunciado de que eso es una facultad del alcalde. Aquí no habría una violación de la normatividad. Muy bien lo dijo el fiscal ahoritica. Eso fue una medida que adoptó Mocus y no fue demandada, no fue inconstitucional declarada. Ahí no hubo una violación. Yo creo que los bogotanos necesitan una solución rápida y aquí no solamente tenemos una forma de descongestionar la ciudad entre 200 mil y 400 mil vehículos diarios, sino de darle un mensaje a la gente que vive en Bogotá y tributa por fuera. Aquí esa plata la necesitamos, aquí hacen falta esos 200 mil millones de pesos en un cuatrenio que podemos recoger para hacer nuevas vías y para el mantenimiento de la malla vial. Muchísimas gracias. Doctor Palacios, estando ahí de pie, le voy a pedir que responda a la siguiente pregunta, que tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, la tenemos para usted preparada por parte del profesor Higinio Pérez. ¿No será que para lograr un objetivo se debe utilizar un solo instrumento, o mejor, que un instrumento solo le sirve a un objetivo y no a dos? Es decir, ¿no será que sería mejor que para restringir la movilidad de carros que circulan en la ciudad de Bogotá y que tienen matrícula de otras ciudades se debe aplicar otro instrumento y no la restricción mayor en términos del pico y placa? Bueno, pues no vi una propuesta, deja abierta la pregunta que otro instrumento se puede utilizar. Lo que yo estoy proponiendo es que sea ese instrumento que se utilice, que es un instrumento que lo podemos hacer mañana, que lo puede sacar el alcalde por medio de un decreto, que nos puede ayudar inmediatamente a comenzar una campaña no solo de mejor tributación para Bogotá, sino de descongestionar las vías así. Inmediatamente al otro día que apliquemos esta norma, no podrán entrar a la ciudad entre 200 y 400 mil vehículos. Sí podrán entrar durante el tiempo que no tengan pico y placa. Eso ya pasa hoy. Pero la realidad es que hoy no tenemos las vías. Hoy necesitamos una solución rápida que ayude a solucionar la congestión en la ciudad. Esta es una medida que no solamente ayuda a eso, sino que también incentiva a que lo que se compre en Bogotá se matricule en Bogotá, pague impuestos en Bogotá y ayude a desarrollar nuestra malla vial y el mantenimiento de ella misma. Muchísimas gracias, puede tomar asiento. Vamos a invitar a su testigo para que contribuya con sus argumentos. Se trata del señor Eduardo Rodríguez, representante de la Cámara del Centro Democrático, abogado de la Universidad Libre con estudios en Desarrollo y Políticas Públicas Agrarias de la Universidad de Kinwook de Corea del Sur y del Programa de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Fue asesor para asuntos legislativos del Ministerio del Interior y de Justicia. Además, fue funcionario de la Embajada de Colombia en Australia. Fue además secretario privado de Angelino Garzón. Se desempeñó como asesor político
político y legislativo de la Vicepresidencia de la República y tiene maestría en Seguridad y Defensa de la Universidad de Nebrija en España. Doctor Rodríguez, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un placer compartir con ustedes. La primera pregunta se la voy a formular yo y es que el doctor Rojas mencionaba algunas incomodidades que se presentarían para personas que viven fuera de Bogotá y que viven de los productos que traen a diario. El doctor Palacios dice que ofrecemos otros sistemas de transporte como la bicicleta en Transmilenio, pero muchos de ellos no pueden ingresar este tipo de productos en estos medios de transporte. Pues hay que conocer Bogotá, hay que saber a qué horas llegan los productos a Corabastos y qué pasa durante la noche en Bogotá. Aquí en Bogotá durante muchas horas. Bogotá es una ciudad de 24 horas y pues para ilustrarlo y no solamente a usted sino a los televidentes, por ejemplo hablemos de la cebolla larga. A las 5 de la tarde sale el camión de Aquitania a Boyacá, está llegando acá a 6, 7, 8 de la noche. Usualmente entra a Corabastos 10 de la noche, descarga su producto y en nada afectaría que la cebolla larga. ¿Y qué pasa con las floristerías, con las mensajerías, con las pastelerías, con otro tipo de productos? No hay que conocer solo la movilidad y aquí es claro que una cosa es el sistema de trabajo, que eso no tiene pico y placa en absolutamente nada, y lo otro que es básicamente que está generándose es un incentivo. Aquí no se trata de cohibir a los colombianos, ni más faltaba. Aquí lo que se trata es de que los colombianos, los bogotanos tengan un incentivo, y un incentivo donde digan vale la pena matricular mi carro en Bogotá. Y lo voy a contar por varios factores, si ustedes me lo permiten. Lo primero, calidad de vida. Bogotá necesita calidad de vida y creo que eso tiene que ser un compromiso de todas las instituciones. Hoy duramos 2 horas entre el trabajo y la casa de ida y 2 horas de venida. Es que hay que ver cómo no funciona la movilidad en Bogotá. Pero esto no es un problema de hoy, es un problema de hace mucho tiempo. El segundo, hay que generarle a los que vivimos de Bogotá y que venimos de diferentes regiones sentido de pertenencia. Y qué mejor decir que yo pago mis impuestos en Bogotá. Lo tercero, en cifras, eso traería 50.000 millones de pesos anuales que servirían para la obra vial, como su mismo testigo lo manifestó, y que serviría para la calidad de infraestructura que estamos solicitando en Bogotá, pero también para algo muy importante, es para que podamos tener menos huecos. Mire, un estudio de la Universidad de los Andes determinaba que el principal problema de movilidad hoy son los huecos. Esos 50.000 millones de pesos servirían, y eso sí, a la hora de matricular los carros necesitamos agilidad. Y segundo, que no se roben la plata, que realmente esos recursos vayan para obras y para infraestructura. En eso tenemos que ponernos las pilas para mejorar la calidad de vida en Bogotá. Vamos a dar la oportunidad del interrogatorio por parte de la defensa, doctor Palacios. El pico y placa actual no permite que las personas que tienen carros que son utilizados para el trabajo, que están con placa blanca, que son de servicio público, no tengan pico y placa. No, vuelvo e insisto en este argumento, y es que una cosa es el derecho al trabajo, que además usted venía diciéndolo y nada más alejado de la realidad, y me parece un poco distorsionar la realidad diciendo que se va a acabar con el derecho al trabajo. No, hoy absolutamente todos estos ciudadanos que trabajan honrosamente aquí en Bogotá tienen el derecho a movilizarse porque es para unos fines específicos. Eso es como decir que una ambulancia pueda entrar con pico y placa, eso no tendría lógica. Entonces, nada más alejado de la realidad. En algún momento tuvimos pico y placa todo el día en Bogotá y eso no afectaba a la persona que trabajaba. Digamos, el argumento de decir que eso va a acabar el trabajo de las personas no fue cierto, inclusive para 1,5 millones de vehículos que están matriculados en Bogotá. ¿Por qué lo sería hoy un argumento válido para 200.000 o 400.000 vehículos que no están matriculados en la ciudad? No, y aquí lo que hay que poner es el enfoque en algo muy importante, y es cómo yo tengo sentido de pertenencia con mi ciudad. Y vuelvo e insisto, cómo esa ciudad me retribuye a mi calidad de vida. Esta es una solución que efectivamente va a traer calidad de vida, pero una solución de corto plazo, y en eso yo puedo coincidir con los señores de la Fiscalía, pero hay que ver el entorno, y esa solución de corto plazo tiene que darse con ideas brillantes como las que usted está presentando, señor concejal. ¿Usted considera que el pico y placa extendido todo el día para los vehículos que no están matriculados en Bogotá ayudaría a descongestionar la ciudad y además ayudaría a recuperar dinero que hoy no está en las arcas de Bogotá? Pero por supuesto, creo que es una medida
creativa, es una medida que ayuda a la ciudad, que le genera sentido de pertenencia a la ciudad, pero ante todo es una medida que nos va a sacar del trancón. Es que los bogotanos vivimos cansados del trancón y perdiendo nuestra vida en los trancones. Ese tiempo lo podemos reponer, o mejor, vivirlo con nuestras familias, disfrutar más de nuestros hijos, disfrutar más de nuestras familias, que eso sí sería más formidable que estar debatiendo sobre si no o si un pico y placa. A mí me parece maravilloso y creo que el gobierno distrital tiene que ponerlo inmediatamente, y vuelvo, insisto, acompañado de mejor calidad de vida, que tiene que ser en las obras que tiene que hacer esta administración y que se ha propuesto. Pasemos de inmediato con el contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía, doctor Rojas. Bien. Doctor Rodríguez, una pregunta. ¿Usted usa transporte público? Yo no uso transporte público, trato de decirle una cosa que es importante, es conocer qué está pasando en el transporte público. Desafortunadamente, por grupos como el ELN y las FARC, que tienen amenazados a los del Centro Democrático, nos prohíben gozar este beneficio del transporte público. ¿Y antes de ser sí lo sabe? Siempre. Soy de estrato bajo. Doctor Rodríguez, otra pregunta. El cálculo que ustedes tienen es de 200.000 millones de pesos cada 4 años, ¿cierto? Esos son 50.000 millones de pesos al año. Eso serviría para pavimentar toda una localidad como Chapinero. Ok, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que 50.000 millones de pesos ayudan a sacar a la gente del trancón? Vuelvo y le digo, eso serviría para pavimentar toda una localidad como Chapinero. Y vuelvo al argumento de la Universidad de los Andes, que no es mío. ¿Cuánto vale tapar un hueco? Depende. Ok. Pero no sabemos, venga, no se salga del tema, porque me parece que la Fiscalía se está saliendo del tema. Pero déjeme terminar de contestarle si usted lo tiene bien. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Le estaba entregando el argumento en que sirve esos 50.000 millones de pesos para tapar una localidad como la localidad de Chapinero. Y vuelvo, insisto, en un tema que no es un estudio mío, sino de la Universidad de los Andes. El primer factor de trancón y de falta de agilidad en el transporte son los huecos, que precisamente ayudarían a tapar. Muy bien. Usted está hablando que esta medida sería inmediata, ¿cierto? Mejoraría el trancón, ¿cierto? Sí. Ok. Teniendo en cuenta los datos que ya fueron presentados en que el pico y placa aumenta la compra de carros y de motos, ¿usted no cree que así como se logra rápidamente que un grupo de gente pueda moverse más rápido, no aumentan los accidentes tanto de carros como de motos? ¿Eso no tendría que tener...? ¿Usted cree que con esta crisis en la que nos ha dejado el presidente Santos, subiéndole los impuestos del 16 al 19%, va a ser más fácil adquirir vehículos? Pues usted es el testigo acá, ¿cierto? Pero yo lo que le puedo decir es que con toda seguridad van a comprar. Desconocer que la gente va a seguir comprando motos y carros, pues digamos, es un mundo ideal. Su testigo es algo muy interesante, si usted me permite, vuelvo, insisto, y me da pena con la Fiscalía ser tan argumentativo. Pero hay que recordar que hubo una bonanza también, porque ustedes están trayendo estudios de los últimos 15 años, y desde el 2002 a la fecha no incrementó porque sí, sino porque hubo mayor capacidad de adquisición, cosa que desafortunadamente en este momento no se puede equiparar. Doctor Rojas, una pregunta más. Claro. Sí, tengo una pregunta aquí que me parece. Usted dice, ¿qué harían los municipios vecinos? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si Soacha dice que no deja pasar a los carros de Bogotá? Digamos, le pone un pico y placa de todo el día a los carros de Bogotá. Hay que estructurar, y vuelvo y le digo, insistir en conocer el tema de la ciudad-región. Si es pasar por pasar, o sea, si el señor de Bogotá vive en Soacha, tendrá que acogerse a la misma medida. Eso se llama reciprocidad. Y creo que me parece que es viable, porque si usted me está diciendo que hay que estimular el transporte público y la calidad del transporte público, me parece maravilloso. Ahora bien, algo que sí hay que pensar en este país, y mejor en la Bogotá ciudad-región, es cómo vinculamos a esos municipios de Soacha, Funza, Zipaquirá, para generar una mejor planeación, y no lo que pasa hoy, que simplemente piensan en su tema local y no hay una planeación estratégica de qué es lo que queremos a nivel regional. Insisto, si yo fuera alcalde, primero, principio de reciprocidad, usted está en todo su derecho. Y segundo, si fuera alcalde de Bogotá, permitiría o presentaría un proyecto de ley en el Congreso de la República para obligar a esos alcaldes a estructurar medidas que beneficien a todos los ciudadanos, de tal manera que vuelva al principio.
tengan calidad de vida. ¿Alcanzo a hacer una última pregunta corta? Con una respuesta muy corta. Eso significa que vamos a sacar 300.000 carros que no están matriculados en Bogotá, pero los bogotanos tenemos que prepararnos para pico y placa en todos los municipios vecinos. Pero no se preocupe, porque es que al otro día usted puede ir a hacer sus vueltas a Bogotá, no le están restringiendo absolutamente nada. Pero entonces nos van a poner el pico y placa y ¿usted está de acuerdo con eso? Pues a mí me parece que sería una medida de reciprocidad si tienen las condiciones que hoy tiene Bogotá. Perfecto. Pero déjeme volverle a reiterar este argumento, que creo que los televidentes tienen el derecho a saber. Y es que no se preocupe, porque el pico y placa solo son 2 días. El resto pueden venir y pueden disfrutar la ciudad y una ciudad más ágil, con menos trancones y con mayor calidad de vida. Muchísimas gracias a ambos. Ya ustedes escucharon los argumentos de ambas partes. Recuerden, pueden ingresar a nuestra página de internet si está de acuerdo y comparte la opinión de la Fiscalía o de la Defensa. Regresamos después de la siguiente pausa para escuchar los alegatos de conclusión. Regresamos a veredicto, damos paso de inmediato a los alegatos de conclusión. Doctor Rojas. Bien. Yo creo que aquí estamos frente a una medida efectista e inmediatista que muy seguramente al otro día nos va a aumentar la velocidad de los carros, pero que en el muy corto plazo nos va a generar problemas de accidentalidad, de mayor compra de carros y de motos, nos va a generar muchísima mayor congestión, para la cual esos 50.000 millones adicionales al año que se esperan recaudar no van a ser suficientes. El problema de movilidad de Bogotá es muchísimo más profundo. Esto es una medida que castiga a los bogotanos y a las personas que viven fuera de la ciudad, que tienen matriculado el carro fuera de la ciudad, simplemente porque el gobierno distrital ha sido incapaz de garantizar un transporte público de calidad, de garantizar un desarrollo de la ciudad que esté articulado con la región. No podemos estar, creo que es una visión demasiado cerrada del desarrollo de la ciudad, es estática la visión que se está teniendo, creyendo que simplemente Bogotá va a funcionar muy bien porque Bogotá es Bogotá y el resto de los municipios tendrán que arreglárselas como puedan. ¿Cierto? Creo que aquí hay una contradicción. No podemos estarle diciendo a los municipios que vamos a generar unos proyectos en conjunto, pero no van a entrar 2 o 3 días a la ciudad simplemente porque no están matriculados. Y hay una cosa que a mí me parece fundamental aquí, y es que hay un tema de plata, y en eso han estado insistiendo. 200.000 millones de pesos en 4 años. Y claro que la plata para Bogotá es importante, pero si quieren encontrar una forma para mejorar los ingresos de Bogotá, trabajen en planes antievasión, pero no castiguen más a la gente que simplemente trabaja de forma honesta, digna en la ciudad. Y como no tienen una solución de fondo, pues es mucho más fácil sacar un espejismo y decirles van a mejorar su velocidad, se van a salir del trancón, cuando todos sabemos, los que usamos el transporte público, los que nos movemos en Transmilenio, que el trancón de los carros no se va a resolver sacando los carros que nos están planteando, porque dentro de muy poco los vamos a ver matriculados en la ciudad y el dolor de cabeza volverá. Muchísimas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la cabeza de la defensa, doctor Palacios, alegatos de conclusión. Bueno, ya ustedes han escuchado la propuesta. Por un lado, nada. Por el otro lado, 200.000 carros fuera de la ciudad cada día, lo que ayudaría, sin duda alguna, a descongestionar la ciudad. Hágase la pregunta usted, señor que maneja el carro todos los días en Bogotá, que tiene su carro matriculado en Bogotá y que paga impuestos en Bogotá. ¿No le serviría tener 200.000 carros menos en la ciudad? Yo creo que sí. ¿No nos servirían 200.000 millones de pesos en el cuatrenio más, que sería lo que lograríamos estimulando la matriculación de vehículos en la ciudad? Yo creo que sí. Si llegan a haber nuevos vehículos, por lo menos serán matriculados en la ciudad. Aquí han tratado de argumentar que eso generaría que entonces en Chía o que entonces en Zipaquirá no vayan a poner la restricción. Una pequeña diferencia, doctor Fernando Rojas. Aquí Bogotá es una ciudad que tiene 8 millones de habitantes. La economía de nosotros es dinámica y casi que autosuficiente en la ciudad. Muy diferente a lo que le pasaría a una ciudad como Chía si no permite el flujo de carros de Bogotá en su ciudad. Eso será una determinación del alcalde de Chía, será una determinación del alcalde de Zipaquirá. Yo soy concejal de Bogotá y me eligieron para trabajar por los bogotanos. Y esa es una propuesta para Bogotá, para mejorar la movilidad de Bogotá, para recaudar más recursos para Bogotá.
Muchísimas gracias. Ya las partes no hablarán más. Permítanos conocer su opinión ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Emita allí su voto si está a favor de los argumentos de la Fiscalía o de la defensa. Ya regresamos para conocer su veredicto. Regresamos a Veredicto. ¿Debe aplicarse la restricción de pico y placa durante todo el día para vehículos que no estén matriculados en Bogotá? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes, nuestros televidentes, a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Fernando Rojas, con un 65%. La defensa, doctor Daniel Palacios, obtuvo un 35%. Doctor Fernando Rojas, usted ha asumido esta noche el papel de la Fiscalía. Nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Yo agradezco el apoyo de los televidentes y, al igual que ellos, espero que esta administración cuanto antes presente soluciones de fondo para garantizar la movilidad de todos los bogotanos sin discriminar a nadie. A la cabeza de la Fiscalía, de la Defensa, a los testigos de ambas partes, muchas gracias por habernos acompañado en este interesante debate. A ustedes, nuestros televidentes, por ser parte activa con las votaciones, sus opiniones y comentarios. Recuerden nuestra próxima cita, lunes 10 y 15 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad. ¡Feliz noche!